Hola, hoy vamos a darle una vuelta a los movimientos recientes de NVIDIA, NVDA. Nos basamos en un análisis técnico que vimos, de los días 22 y 23 de julio de 2025. Vamos a ver qué decía esta fuente sobre niveles clave, la volatilidad que hubo y también cómo le fue a una herramienta que mencionan, el calculador de Link, Milton. La idea es sacar lo más importante de este análisis, entender las señales que vieron y qué se podía esperar a corto plazo para NVIDIA, siempre recordando que es la visión de esta fuente en particular. A ver, empecemos con el 22 de julio. Mencionan bastante este calculador de Milton, ¿no? Así es. Fíjate que el calculador, según dicen, anticipaba un avance, pero ojo, con riesgo intermedio. El comentarista como que ya lo veía como riesgo alto, y lo más llamativo fue el error en la predicción de apertura. Predijo 170.75 y abrió en 171.70. Son 95 centavos de diferencia. Uf, bastante. Sí, y contrastan con otra herramienta que, según ellos, falló por solo 8 centavos. Vaya diferencia. ¿Y explican por qué falló tanto el calculador ese día? Pues lo achacan directamente a la alta volatilidad que había. Dicen que el calculador se saltó mínimos importantes del premercado, por ejemplo, uno en 169.03. De hecho, usan una metáfora curiosa. Dicen que fue como resbalar con una cáscara de plátano. Entiendo. Como que algo obvio pero inesperado lo hizo fallar. Exacto. Un factor visible, como ese mínimo, pero que la herramienta no consideró. Entendido. Más allá de la herramienta, ¿cómo veían el panorama técnico para NVIDIA ese día? ¿Cuál era la sensación general? Pues francamente bajista. El análisis insiste mucho en que se rompió un soporte clave, los $169. Ese nivel antes estaba ligado a la EMA de 200 días, ¿sabes? La media móvil exponencial. Sí, un indicador importante de tendencia a largo plazo. Justo. Y enumeran varias señales negativas. El parabólico SAR dio señal de venta, el precio cerró por debajo de la EMA de 9 días, que estaba en 167.90, también cerró bajo un nivel de soporte-resistencia mensual y diario en 166.83. Y además, el MACD inició un ciclo negativo. El MACD mide el momentum, ¿no? Exacto. Y ese ciclo negativo apuntaba, según la fuente, a posibles caídas hacia 162.87 y 162.14. Así que el nivel de $169 pasó de soporte a verse como nueva resistencia. Vaya, pues sí que eran varias señales apuntando hacia abajo según esa interpretación. Bastante contundente. Pero entonces llega el día 23 y parece que la cosa cambia. Lo describen como un día fundamentalista. ¿Qué pasó ahí? Correcto. Y lo marcan como muy anómalo. La volatilidad fue tremenda. Un rango de $5.11. $5. Sí, entre un mínimo de 167.88 y un máximo de 172.99. Muchísimo más que el promedio diario que ellos mismos sitúan entre 3 y $3.75. Y fíjate, aunque abrió por encima de la EMA 200, que estaba en 169.45, durante el día sí llegó a caer por debajo. Mencionan que hubo noticias sobre acuerdos EU-A-Japón, citadas por la fuente original, que influyeron. Entiendo. Un día muy movido por factores externos. ¿Y cómo lee este análisis ese movimiento tan brusco al alza? ¿Como algo sólido o...? Pues lo ven con sospecha. Lo califican como una posible bull trap, una trampa para toros. Ajá, una trampa alcista. ¿Y por qué? ¿Qué argumentos dan? Dicen que, bueno, sí, se tocó ese máximo de 172.99, pero las velas que siguieron, por ejemplo, en gráficos de 30 minutos, ya mostraban máximos más bajos. No hubo continuación. Además, el MACD seguía en territorio negativo. Y un punto clave que resaltan, el cierre oficial del día, 170.78, quedó bastante lejos de ese máximo que se alcanzó después del cierre del mercado regular, el de 172.99. Ok, entiendo. El máximo se tocó fuera de hora y el cierre no lo confirmó, digamos. Y las señales técnicas como el MACD tampoco acompañaron. Tiene lógica verlo como una posible trampa desde esa perspectiva. Entonces, con ese panorama del 23, ¿qué esperaban para el día siguiente, para el 24 de julio, según este análisis?
Pues la expectativa principal era que el mercado se moviera dentro de un rango, concretamente entre el cierre oficial del 23, 170.78, y ese máximo del postmercado, 172.99. El autor menciona un concepto que llama efecto espejo. La idea es que el mercado suele volver a visitar esos niveles clave que se marcan fuera del horario normal de negociación. Interesante eso del efecto espejo. Y mira qué curioso. Comparten la predicción del calculador de Milton para el 24. Apertura, 171.87. Máximo intermedio, 173.43. Mínimo intermedio, 170.31. Esos números caen justo dentro de ese rango que esperaban entre 170.78 y 172.99. Exacto, encaja. Pero el análisis también muestra cierto escepticismo sobre romper el récord histórico de 174.25 de forma inminente. Mencionan que no ven una estructura técnica de soporte fuerte todavía, que la reacción del día anterior fue muy ligada a noticias y que había datos económicos pendientes y reportes de ganancias que podían afectar al Dow Jones y por ende a Nvidia. Bien, entonces, para resumir lo que extraemos de esta fuente. El 22 de julio, señales técnicas de debilidad. El 23, muchísima volatilidad por factores externos, creando lo que podría ser una trampa alcista. Y para el 24, la expectativa era más bien de consolidación, de moverse en un rango ya definido. La lección que parece destacar la fuente es, bueno, tener cuidado con las herramientas predictivas en días muy volátiles y no fiarse ciegamente de subidas por noticias si no hay confirmación técnica detrás. Exacto. Y si me permites una reflexión final que surge de este análisis. Claro. Esa idea recurrente del efecto espejo, de que el mercado tiende a volver a tocar esos máximos o mínimos marcados fuera de hora, como el 172.99, deja una pregunta interesante flotando, ¿no? ¿Qué tanto peso predictivo tienen realmente esas señales tempranas o tardías? ¿Son solo ecos del día anterior o de verdad anticipan algo del día siguiente? Es algo para seguir observando en cómo se comporta el precio.